Hola chicos, bienvenidos a mi canal y Learning by Harold Madrid. Hoy te enseñaré algunos trucos que debes manejar para desempeñarte de manera óptima en Excel. Empecemos. El truco que te vengo a enseñar hoy es el de hacer una macro utilizando la grabadora de macros. Hay que entender de que una macro es un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Estas macros pueden invocar a otras y lo importante es que podemos hacer uso de las macros a través de la grabadora de macros o utilizando un editor de macros que es el de Visual Basic. Es el editor o lenguaje de programación utilizado para realizar macros. En este caso vamos a hacer uso de la grabadora de macros. Para nosotros encontrar la grabadora de macros debemos tener activo en nuestra barra de herramientas la pestaña de programador en Excel. Para poder activar nuestra pestaña de programador nos tenemos que ir al botón de archivo, si usted no la tiene. Nos vamos a la pestaña de opciones. En opciones seleccionamos la opción que dice personalizar cinta de opciones en este cuadro de diálogo. Y en la parte derecha del cuadro de diálogos, de la parte de pestañas de cinta de opciones, en el campo de pestañas principales, activamos la opción que dice programador. ¿Sí? Le damos ahí, la palomeamos y le damos a aceptar. Ahí les va a aparecer precisamente este barra o este grupo de comandos que nos van a servir para diseñar la macro. Aquí en esta ventana observen que ya tenemos precisamente los diferentes elementos relacionados con la macro en el campo o en el grupo de código. Aquí tenemos el editor Visual Basic, tenemos pues el botón de macros, tenemos la grabadora de macros. Miren que automáticamente cuando nosotros activamos esta pestaña de programador, en la parte inferior izquierda también nos aparece este icono y este icono también es una grabadora. Entonces ya tenemos aquí nuestro botón inicial. Ahora bien, el otro elemento que tenemos que tener en cuenta para poder ejecutar una macro es que nuestro archivo de Excel esté habilitado para macros. Para eso tenemos que guardarlo no como un archivo XLS, sino como un archivo habilitado para macro. Entonces nos vamos para el botón de archivo, nos vamos a guardar como, nos vamos para el botón de examinar. En examinar pues se nos despliega esta ventana y seleccionamos en el tipo, pues el nombre del archivo, pues ahí tengo intro a macros. Y en el tipo vamos a seleccionar libro de Excel habilitado para macros. Si usted no hace estos pasos, no va a poder ejecutar las macros que una vez realice. Entonces, obviamente para poder realizar la macro necesitamos tener unas instrucciones. Estas son las instrucciones que tenemos. La primera es seleccionar el rango de datos. Estas son las instrucciones o el paso a paso que vamos a usar para crear nuestra macro. En este caso lo que queremos es crear una plantilla de tal manera de que estos datos pues tengan una forma y cada vez que nosotros tengamos información se le aplique el mismo formato. Las macros nos sirven precisamente es para evitar las repeticiones. Entonces las instrucciones que tenemos son las siguientes. Seleccione el rango de datos, coloque bordes al rango, seleccione la fila de encabezado y colóquela en negrita y céntrela. Seleccione la columna de ventas y convierta el formato en estilo de moneda y seleccione la columna de eficiencia y convierta el formato en estilo porcentual. Corrijamos aquí, dice columna, es columna. Entonces corrijamos columna, listo. Entonces ya teniendo estas instrucciones vamos a aplicar la grabadora de macros. Lo único que tenemos que hacer es darle clic a el botón de grabar macros y automáticamente se nos despliega un cuadro de diálogo que nos pregunta cuál es el nombre de la macro. Vamos a colocar macro 1, dejémosla por defecto como está, macro 1. Aquí podemos colocar un método abreviado o un atajo de teclado para activar nuestra macro si queremos, pues en este caso lo voy a dejar así opcional. Y también nos dice el campo de guardar macro, donde queremos guardar nuestra macro, si en este libro que acabamos de desarrollar o si tenemos un libro de macros personal. En este caso pues lo vamos a dejar en este libro. ¿Listo? Entonces solamente le vamos a decir eso. Una vez le demos a aceptar, automáticamente nuestra macro va a comenzar a grabar. Es decir, todas las acciones que yo realice en esta hoja de cálculo se van a comenzar a grabar. Le vamos a darle a aceptar y observen que miren que ya nos aparece el botón diferente. Ya aparece con la opción de un cuadrito y dice detener grabación. Observen acá en la parte inferior izquierda también que nos aparece ese cuadrito. Aquí significa esto que la macro se está ejecutando. Entonces vamos a empezar a aplicar las instrucciones que tenemos aquí.
Lo primero que vamos a hacer es seleccionar este rango de datos. Entonces vamos a seleccionar este rango de datos. Ahí lo tenemos seleccionado. Después dice colocar bordes al rango. Entonces vamos a irnos a la pestaña de inicio. Nos vamos aquí a la parte de bordes y vamos a colocarle todos los bordes. Después dice en la fila de encabezados, esto es nuestra fila de encabezados, seleccionémosla, vamos a colocar negrita y vamos a centrar. Es lo que dice ahí los pasos. El siguiente paso dice seleccione la columna de ventas, seleccionemos la columna de ventas, ¿verdad? Y conviértala en formato en estilo moneda. Entonces vamos a utilizar el atajo Control Shift 4 y observen que ya tenemos el estilo de moneda, Control Shift 4. Y después dice seleccione la columna de eficiencia, o sea, esta columna de eficiencia, y convierta el formato en estilo porcentual. Entonces vamos aquí en la pestaña de inicio y seleccionamos el estilo porcentual. Listo, entonces ya tenemos los pasos seleccionados o ejecutados. Entonces vamos a irnos a la pestaña de programador y vamos a darle detener grabación. Aquí automáticamente ya quedó detenida la grabación, es decir que todas las acciones que hagamos después de esto no van a quedar grabadas. ¿Cómo sabemos que la macro quedó grabada? Pues efectivamente, si nos vamos acá al campo de macros, van a ver que ya nos aparece una macro digamos realizada, que es esta, y si le damos a ejecutar, pues se va a ejecutar. Pero en este caso, como la macro o digamos las acciones las tenemos ejecutadas, no vamos a notar el cambio. Entonces, para ver que la macro se ejecute o para ver que realmente funciona esa macro, vamos a irnos a la hoja número 2, donde tenemos la misma información pero la tenemos sin el formato, y vamos a ejecutar esa macro para verificar de que la macro esté ejecutándose de la mejor manera. Entonces vamos a darle macro y le vamos a seleccionar la macro que acabamos de crear y le vamos a dar el botón ejecutar. Observen que al hacerlo, miren que ya la macro queda ejecutada y queda exactamente igual a nuestro, digamos, libro de macro que previamente habíamos utilizado. ¿Listo? Bueno chicos, eso es todo. No olvides suscribirte a mi canal y comparte este conocimiento. Hasta la próxima.